Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh bidvaro. El tercero de los patriarcas tenía 12 hijos. Y cada uno era diferente, ¿no? Jacob, en el hecho de la muerte, describe el carácter, la personalidad de cada uno de ellos. Pero había un hijo que era totalmente diferente. Ese era el hijo que se llamaba Leví. Ese Leví iba a dedicar toda su vida al servicio de Dios. Moshe, Aarón, Miriam, todos eran descendientes de Leví, de esa tribu que tenía que servir a Dios, servir al pueblo. Cuando vino la partición, la repartición de la tierra de Israel después de la conquista, cada una de las tribus recibió una parte, menos la tribu de Leví. Ellos, en cambio, recibieron 30 ciudades. Y esas ciudades, además de servirles a ellos, también servían como ciudades de refugio. Si es que una persona, sin querer, sin tener la intención, mataba a otra persona, entonces tenía la opción de huir, escapar a esa ciudad y nadie podía tocarlo. La ley era la siguiente, de que mientras estaba en esa ciudad estaba protegido hasta la muerte del Cohen Gadol. Cuando el Cohen Gadol fallecía, el gran sacerdote, entonces todos salían, todos quienes habían huido a las ciudades esas de refugio, podían salir libres también. Mi maestro Arav Soloveitchik dice, ¿qué tiene que ver la muerte del gran sacerdote del Cohen Gadol con que el otro salga libre de la ciudad de refugio? Bueno, mi maestro decía lo siguiente: cuando fallece un gran líder espiritual, hay una especie de recogimiento por parte de toda la población. Uno siente deseos de teshuvá. Más bien lo que produce es amistad, cordialidad, y no hay enfrentamiento en aquel momento. Yo creo que uno puede recordar también en la sociedad civil, cuando falleció el presidente Kennedy, otros grandes líderes de la humanidad, viene una especie de espíritu de amistad, todo lo contrario a la agresión, cuando uno vio de que hubo una violencia en el mundo que terminó con la muerte de un ser muy importante, muy famoso en todo el mundo. Así que eso es lo que dice mi maestro Arav Soloveitchik. La tribu de Leví estaban divididos en 3. Los Kehatim, que eran los descendientes de Kehat, tenían la obligación de, al desarmarse el tabernáculo, el Mishkan, que era el templo portátil que acompañaba a nuestros antepasados durante toda la travesía por el desierto, ellos cargaban, por ejemplo, el arca, que era hecho de madera con láminas de oro que recubrían esa madera, pero tenía una tapa maciza encima, totalmente sólida, de oro. Entonces algunos eruditos piensan, ese arca probablemente pesaba más de 1 tonelada, como iban personas, 2 personas, 4 personas a cargar ese arca, demasiado pesado. Entonces dice la tradición judía de que en realidad el arca flotaba. No tenían que sostener el arca más bien sostenía a quienes la iban a cargar. Eso nos hace recordar de que muchas veces las cosas que nosotros consideramos que son pesadas para nosotros, en realidad nos están cargando a nosotros. Así decía Hadam y muchos otros lo dijeron, más que el pueblo judío cuidara el Shabbat cuidó al pueblo judío, porque hay ciertas cosas que son trascendentales y que en realidad no se puede medir su peso, su volumen, tienen unas características totalmente diferentes. Había otro grupo de la tribu de Leví que se encargaban de los listones de madera, de las telas con las cuales se construía el tabernáculo, cargaban eso. Y una vez que llegaban a un lugar de descanso, erigían nuevamente el tabernáculo. Nuestra tradición dice que no se debía de mirar cuando se desarmaba el tabernáculo y cuando se armaba, porque era casi como ver la casa de Dios desnuda. Uno no debe de ver eso. Eso lo hacían solo ellos, que eran gente muy espiritual. Había otro más también, los gersonitas. Ellos no tenían un trabajo fijo. Ellos ayudaban en todo lo que
se necesitaba para el tabernáculo. Si faltaba alguien para cargar un objeto religioso, lo hacían. Si faltaba alguien para los listones, lo hacían. Y eso me hizo pensar de que hay personas que tienen su vida bien definida, saben cuál es su tarea en la vida. Y desde niño se dedican a cierto propósito, a cierta meta. Pero un gran número de nosotros en realidad no está muy seguro. Y creo también de que estamos entrando en una época, en una era de la humanidad, cuando las cosas no son muy claras. Vienen grandes fenómenos que van a hacer ruptura, que van a romper con todo lo que es tradicional, inteligencia artificial. ¿Quién sabe cuál es la profesión más importante? ¿Qué es lo que te va a permitir el sustento para tu familia en años venideros? ¿Cuáles son los trabajos que continuarán y cuáles son las profesiones que van a desaparecer? Entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacer es prepararnos generalmente con cultura vasta y eventualmente irnos acomodando a lo que va a pasar en el futuro. Bueno, eso de cierta manera creo que apunta hacia la incertidumbre, hacia la intranquilidad, hacia el desconocimiento, hacia la humanidad de los seres humanos, porque no tenemos la vida segura a todo momento. Y ahí interviene nuestra plegaria a Dios, que nos inspire, que nos ayude. Nosotros tenemos que hacer algo porque la inspiración solo viene cuando uno da el primer paso. Así que asegúrate, aún en estos tiempos difíciles, donde hay muchas incógnitas en el futuro, asegúrate de que tú haces lo que tú puedes hacer y seguramente Dios te ayudará e iluminará el camino, el sendero en la vida futura.